Éntrale sin miedo para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Mi frase de batalla, aunque le duela al invitado que tengo a mi lado, que ya le voy a presentar en unos minutos. Pero antes le quiero informar que hace unos minutos, aquí revisando mi cuenta de Twitter, veo que Marcelo Ebrard tuiteó, y no sé si lo tengamos en producción, le ofrezco una disculpa si no lo tenemos todavía. Tuiteó, ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes, está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo y publica esta fotografía. No sé si mis compañeros, a ver si se puede hacer algún acercamiento, compañeros, de esta fotografía que tengo en mi celular, que es lo que publica precisamente Marcelo Ebrard, y es la fotografía de Evo Morales con la bandera de México a bordo del avión militar que lo trae a México. Noticias que le presentamos aquí en Éntrale Sin Miedo y seguramente le desarrollará a detalle Julio Astillero en su noticiario La Octava Luna a partir de las 10 de la noche. Muchas gracias a nuestros compañeros y compañeras camarógrafos que hacen posible que yo le pueda mostrar esta fotografía de Evo Morales a bordo del avión militar mexicano con la bandera de nuestro país. Bueno, pues me da mucho gusto, aunque me tire con todo en redes sociales, me da mucho gusto recibir en nuestros estudios a Luis Antonio García, director de Observatorio Ciudadano. ¿Qué es Observatorio Ciudadano, Luis? Muchas gracias por acompañarnos. Mi querido Vicente, primero agradecerte la invitación. Segundo, si no te tiro con todo, no me invitas. No, hombre, no, hombre. No, me dice que soy uno de los lambiscones de López Obrador. Dice que aportaba mucho más siendo crítico, pues como sí, si yo hubiera hermano, dejado de ser crítico. Pero es justo lo que te iba a decir. Cuando tú me presentas diciendo que tu grito tal vez me duela, no. Yo creo que te debe doler a ti porque tú tienes una trayectoria. Tú no eres como otros periodistas, entre comillas, si se les puede llamar así, que hoy están solamente siguiendo la pauta del gobierno. Tú tienes una trayectoria que se forjó en la crítica. Y hoy hay muchas cosas que se podrían criticar a este gobierno. ¿Cómo qué? Y que Vicente no critica. ¿Cómo qué? Muchísimas. ¿Cómo qué? Pongamos un ejemplo. El tema de cómo se manejó lo de Sinaloa. Yo pedí la renuncia de Alfonso Durazo. La renuncia de Alfonso Durazo, perfecto. Las inconsistencias discursivas, no escuché una crítica de Vicente Serrano. Claro que sí. O sea, ¿creer realmente que Alfonso Durazo nos diga que a la hora que él llega a Culiacán, el primer reporte que él tenía era que iban pasando y que no le mintió a nadie? Y No, que eso le dijeron a él. Creo que te hace falta ver a Julio Astillero porque en el primer programa de La Octava Luna le concedió una exclusiva a Julio y Alfonso pero yo Durazo. digo Vicente Durazo. Serrano. No, pero es importante porque Alfonso Durazo admite que no le avisaron y que están buscando en dónde falló y quién fue el que petardeó. Sí lo vi, claro, pero a ver, de verdad, Vicente, es que esa es la duda. A ver, imaginemos que es el gobierno de Peña Nieto. ¿Tú creerías que llegue el gabinete de seguridad, llegue el secretario de Seguridad Pública Federal? Pon tú que no supieran antes, yo entiendo que hay mandos operativos. Llega el secretario de Seguridad Pública Federal, llega el general secretario de la Marina, el almirante que está al mando de la Marina y el general secretario de las Fuerzas Armadas. Y alguien les va a decir: íbamos pasando y nos balacearon. ¿Alguien les va a dar ese reporte cuando ya están in situ en Sinaloa? Porque eso es lo que dijo. No, eso es lo que dijo y Durazo. yo he sido muy claro, porque yo no tengo mano que me quite el bozal ni que me dé de tragar. Me da mucho gusto. No, pues parece que lo Pues pones hay en tela que- de juicio, no. porque yo he sido muy visto crítico. que se Y además ha que quedado debo de crítico. decirlo con todas sus letras, yo sí respaldo la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de haber retirado y haber privilegiado la vida en este operativo, de haberse retirado de algo que iba a terminar en una matanza. Ahí hay otro tema de falsa narrativa que creó el gobierno y que hay periodistas como tú que han ayudado a posicionar. Yo no creo que nadie quisiera una matanza. Sí. Bueno, Cuando dice Marco Cortés, que él se hubiera atrincherado. Bueno, Marco Cortés tendrá que responder de su declaración, pero básicamente en el grueso del escenario de la comunicación política no creo que nadie quisiera una matanza. El problema es que no ha habido la crítica suficiente. Si tú tienes un hijo adolescente que se pone a jugar con cerillos y gasolina y te incendia la parte de la planta baja de la casa y después te dice: papá, felicítame porque impedí que se incendiara el piso de arriba,
me parece que no es como para Le felicitarlo. doy gracias a Dios porque no se me mató el Bendito chamaco. Dios, claro. No, bueno. Y bendito Dios que no hubo una masacre mayor en Sinaloa. Pero sí hubo muertos, claro que hubo muertos, producto de un pésimo operativo, con una irresponsabilidad ¿Y absoluta ya del lo aceptó gobierno el gobierno? federal, pero que no ha tenido consecuencias y que están mandando las consecuencias a mandos inferiores, cuando en otro gobierno eso no se hubiera aceptado. No, no se acepta ni en este ni en los anteriores. Ya lo aceptaron, que hubo un error. Y lo han aceptado no se ha pagado con la ese error. transparencia que no lo han hecho en otros No, gobiernos. perdón, es que esa es la diferencia cuando yo cuestiono lo que informa Vicente Serrano. Llamarle transparencia a un gobierno que le da 7 versiones del mismo hecho a la ciudadanía, eso jamás será transparente. El hecho de que ellos salgan diario a la mañanera no es comunicación ni es transparencia. Si salen diario a la mañanera y cada que se les presentan datos contundentes que demuestran que va mal el gobierno, ellos se limitan mal a el decir gobierno? que tienen otros datos, claro. ¿Sí? ¿O será que tu veneno, tu fobia a López Obrador no te permite ver más allá de las narices? Te lo digo con mucho respeto. Analicemos sectores. Porque dices en tu cuenta de Twitter, opositor a Andrés Manuel López Obrador y su transformación de cuarta. Luchador social, opinólogo, hombre de izquierda, comunicador. Primero, y para continuar, ¿qué es la organización esta que representas? ¿Qué es Observatorio Ciudadano? Se crea un grupo que empieza a comunicar a partir desde la campaña. Empezamos a comunicar una serie de inconsistencias que vemos en la propuesta de campaña de Andrés Manuel, a poner una serie de alertas. Esto empieza a generar interés en la gente, el programa empieza a crecer, pero a partir de ahí también la gente empieza a decir, bueno, nos preocupa lo que está pasando con este gobierno, ¿qué alternativas tomamos? Y a partir de ahí creamos todo un espacio de comunicación, pero creamos también un espacio de organización para la sociedad. Se puede ser de izquierda y se puede ser luchador social teniendo afinidad con Claudio X González y Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. En ciertos temas, por supuesto que sí. ¿Cómo cuáles? Como el combate a la corrupción. Ah, caray. Pero si el que combate la corrupción es Andrés Manuel López Obrador y su ¿Tú crees gobierno. que combate a la corrupción? Pongamos un ejemplo claro, el aeropuerto del Naim. Si Andrés Manuel, encontraron muchas irregularidades ¿cuál en se el ha de Texcoco? sancionado? Si el Naim de Texcoco, un gobierno decente, ¿qué hubiera yo esperado de un presidente de izquierda? Llegar, sancionar las irregularidades a contratistas públicos y privados, castigarlos, castigar a los actores de gobierno que hubieran participado, castigar a los contratistas, quitar el exceso en el aeropuerto, continuar una obra que iba a ser de alto desarrollo para el país y con otro perfil. ¿Qué hace el gobierno? Cancela la obra, se va a Santa Lucía, que no tiene ningún estudio de viabilidad, dando asignaciones directas, entregándosela al ejército. ¿Eso es de izquierda? Darle las obras al ejército, militarizar el país. ¿Tú no confías en el ejército? Confío en el ejército para las tareas para las que está diseñado, no para construir Y aeropuertos. tenemos muchos expertos. No para construir, pero no está diseñado para eso y además violenta la ley. Pero además lo otro ¿En que qué te sentido? digo, la ley dice que un aeropuerto civil tiene que ser construido por una empresa, por una SADCB que tenga ciertos requerimientos. La ley lo marca. Si quieres, me comprometo a mandarte el artículo de la ley. A ver, pero nada creo más que es déjame terminar importante el punto esto. de Sí, la- espérame, porque yo soy el que entrevista. A ver, déjame preguntarte. Déjame regresar al caso de Claudio X González y de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Tú dices, me escribiste a mí, que tienes afinidad en la lucha jurídica que han emprendido en tiempos recientes. A ver, ¿estás teniendo afinidad jurídica o Por de supuesto. cualquier tipo con los malandros? Tú les dices malandros. Yo creo que son hombres que están frenando la construcción de un aeropuerto que no tiene permisos, que las ¿Y nada aerolíneas más no van a el volar ahí. aeropuerto? Esa es la lucha jurídica que han emprendido recientemente. Estoy de acuerdo también con la investigación que hicieron de la estafa maestra. Por ¿Ellos no lo supuesto. hicieron? Claro que sí, junto con Animal Político, claro bueno. que sí. Claro Entonces- que sí, en corresponsabilidad. Son un equipo que trabajó en conjunto. Por supuesto que tengo afinidad con esas luchas jurídicas. Entonces, que a ¿se gobiernos puede ser de pasados y izquierda, actuales. sí? Claro que sí. ¿Qué te claro hace de que sí. izquierda? ¿Qué me hace de izquierda luchar contra la injusticia social? ¿Qué me hace de izquierda buscar equilibrios en el tema de la desigualdad? ¿Cómo luchas contra la injusticia social? Entre otras cosas, combatiendo un gobierno que, entre otras muchas cosas, está privilegiando contratismo de cuates. O sea, ¿tú conoces que se haya licitado a quién darle las tarjetas de estas del bienestar? ¿Sabes de esa licitación? ¿No? ¿Y por qué se la dan directo a Ricardo Salinas Pliego? Ricardo Bueno, Salinas Pliego no es de los malandros. Hay que, claro, Malandrísimo, ¿no? pues sí. Con un chingo de contratos directos de este gobierno.
No sé cuántos. Varios. ¿Cuántos? Pues, de entrada el de las tarjetas, ¿no? No, ¿cuántos? De Porque entrada dices el de las un tarjetas. chingo. Entonces, ¿cuántos? Ok, partamos del de las tarjetas. No, dices un chingo, ¿cuántos? Tienen otros intereses de Azteca, por supuesto. No te traigo los casos precisos, porque además el tema era Pues, los medios y la 4T. Bueno, los medios y la 4T. A ver, desde Observatorio Ciudadano, ¿ustedes creen que hay medios que le hacemos el caldo gordo al gobierno? Medios progobiernistas, claro que sí. ¿En qué sentido? Te pongo un ejemplo. Jamás escuché, júntame todos los programas de López Dóriga, Loret y Ciro de 3 meses, y jamás los escuché decir tantas veces mover a México como en la última hora y media te escuché decir a ti los conservadores o frases clave de este gobierno. Una identidad discursiva, criticar a los opositores al gobierno llamándoles conservadores, todo lo que el gobierno va repitiendo en su discurso. ¿Tú crees que son conservadores? ¿Qué es un Claudio X González? ¿Un hombre de izquierda? ¿Como tú? Yo creo que Claudio X González no es un hombre de izquierda, es un hombre con el que se puede coincidir en el respeto al Estado de Derecho. ¿Es un conservador? No lo sé, tendrá que definirse. Te lo pregunto, para poder definir que tú consideres que hay medios que le hacemos el caldo gordo al gobierno. No lo sé, yo creo que es conservador crear una cartilla moral en pleno siglo XXI, ¿no? No, es moral. Y algo que no tenían los otros presidentes. Conservador. Por supuesto que sí. Que el Estado entre en la moral pública es un acto conservador. ¿En la moral pública o que promueva la moral pública? No, que el Estado ingrese a querernos definir la moral pública. Y no estamos, entre otras No cosas... es tarea del Estado. ¿Eh? No es tarea ¿Y de del quién Estado. es? Es tarea de... La moral es una tarea individual. Ah, sí. Claro. Y las sociedades tienen que ser libres, donde los individuos podamos ir definiendo nuestra moral. Tú entonces ves mal al gobierno de López Obrador. Pésimo. ¿Sí? Y Juan Collado en el bote, el que se haya que se esté reduciendo los dineros a los partidos, el ataque al huachicol. El ataque al huachicol, ya hay estudios, acaba de presentar un estudio Loret, sé que no es santo de tu devoción, de que no se redujo la venta entonces yo del te digo a huachicol. ti, entonces no puedes ser de izquierda si te informas con los que le han mentido a México. No, hermano. Los que han dicho verdades a medias, esos a los que yo llamo chayoteros. Tú puedes llamarlos como quieras. Bueno, ¿y cómo le llamas investigo tú? a todos. No, ¿y qué me has encontrado? Yo veo a Vicente Serrano. Me investigas a todos. A ver, bueno, ¿qué me has encontrado? No te he encontrado más que un discurso progobernista. Te lo dije también en esa conversación que citas. Cuando tú me dijiste, ¿me puedes llamar chayotero? Corregiste. Dije, tienes toda la razón. Jamás puedo acusarte ni comprobarte que hayas recibido un ingreso por tus comentarios. Pero tienes un discurso que está afín a promover a ese gobierno. Bueno, mil veces he dicho aquí que prefiero que me griten chairo a que me griten chayotero. No más que el chayote como concepto se ejerce a través de los medios que condicionan su línea editorial a un gobierno. ¿Eso es tu opinión? No, así es. No, esa es tu opinión. La y de además, don Julio Scherer. ¿qué cosas? La de don Julio Scherer. Bueno, don Julio Scherer, que en paz descanse. Que fue el que acuñó el concepto. Pero qué cosas que tú defiendas a comunicadores que está demostrado. O sea, dime tú, hablas de López Dóriga, fue el que más recibió publicidad oficial en el pasado sexenio. ¿Y qué sanción hay para él? A ver, si recibió algo que fuera irregular, es que el tema con este gobierno es que no hay cosas, que lo sancionen. Hay cosas legales que no son necesariamente morales. Y esas son de las cosas que yo le reconozco a este gobierno. Por eso, ya no me dejaste concluir con lo del Naim. ¿Con qué cerró Andrés Manuel cuando tuvo su reunión con los del Naim en uno de los restaurantes menos populares de este país? ¿Qué cerró diciendo? Que les iba a dar a ellos los contratos de Santa Lucía, así lo dijo. Después la asignó hacia el ejército. Entonces, ¿cómo puedes acusar tú que quienes están emprendiendo una obra tienen contratos corruptos y después decir que en adjudicación directa, sin licitación, les vas a asignar la obra sustituta y decir que estás combatiendo la corrupción? Es como si yo te digo que X persona es corrupta, la quito de ahí, pero le doy otro contrato igual de jugoso con mi administración y ese es su castigo por ser corrupto. ¿Neto? Y yo no leí una crítica de Vicente Serrano al respecto. Claro que las ha ¿Sobre salido. eso? Sobre esa todo, declaración de incluso sobre
la negación del presidente a hacerle juicio a los expresidentes. He sido muy claro que se equivoca en eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ojalá que el pueblo le corrija la plana al presidente, porque el pueblo manda y el pueblo va a votar en las consultas populares. Yo he sido muy claro. Pero no podemos... Puedes reivindicar, las que hagan después puede ser. Pero no me puedes meter a mí, no me puedes meter a mí en el mismo saco de esos que defendieron a los corruptazos como Peña Nieto y sus 40 ladrones. No me puedes meter en el mismo saco que los que defendieron al comandante Borolas. No me puedes meter en el mismo saco a aquellos que defienden al traidor a la democracia que fue Vicente Fox. Por favor. Pero ahí es donde pierdes seriedad. No te meto en el saco de ellos, porque evidentemente el Vicente Serrano de esos años era un periodista respetabilísimo, hermano. Ah, sí. Yo en el saco que te veo ¿Es para dónde te comento? En el saco que te veo, por desgracia, y metido por ti mismo, no por mí, es en el de la selfie con personajes tan lamentables como el Chapucero o como Lord Molécula, hermano. ¿Cuántas fotografías has visto de esas? Es una, pero tú te ubicaste en ese espectro de comunicación. Porque no se quieren tomar fotografías conmigo los de Milenio, los de Televisa, los de TV Azteca. Vamos a quedar claros con eso. Y, a ver, yo nada más te voy a decir, yo cierro también calificándote a ti. Eres el dirigente de una organización golpeadora de la Cuarta Transformación. Porque... De lo cual me siento orgulloso. Qué tristeza. Golpear a un gobierno que le está haciendo daño a mi país me llena de orgullo. Con los tres gobiernos anteriores fui preso político. ¿No has escuchado a la gente? Sí, yo te puedo decir que la gente, a diferencia de lo que ustedes piensan, politológicamente hablando, yo no creo siempre que Vox Populi sea Vox Dei. Perdón. Pues es lo que piensan muchas veces los fachos, la verdad. Que la Vox Populi no es la voz de Dios. Por supuesto que no. Claro que sí. Menos en un país claro que con sí. En una democracia de desigualdad. En una democracia como la que no habíamos tenido, con gobiernos del PRI o como gobiernos del PAN que se robaron las elecciones, como ocurrió con Felipe Calderón en el 2006. Que lo sancione Andrés Manuel, que demuestre que sancione. Pero hay cosas que ya no se pueden sancionar. Parece chiquito, tú también. Ya no pueden sancionar, Vicente, ni lo viejo ni lo nuevo. O sea, no pueden sancionar nada. Pero ha sido muy claro. Y tú tienes que entender que desde Salinas para acá, la corrupción dejó de ser un delito grave. Y eso no te he escuchado decirlo en toda esta oportunidad que hemos tenido para Porque debatir. La corrupción ahí está, hermano. Perdón, tienen a gente como Barlet, tienen a gente como... A ver. Hay cosas que ya no se pueden perseguir porque ya prescribieron. También, y si tú sabes de cuestiones jurídicas, pero si tú tienes cuestiones, y yo también he sido crítico de Barlet, y he sido... Entonces, ¿cómo puedes creerle a un gobierno que combate la corrupción cuando está rodeado de corruptos? Porque cambiaron la ley. Algo que tú no cuestionaste, desde que se cambió la ley para hacer un delito no grave, la corrupción, yo no te he escuchado decir... hijo de tal por cual, de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Peña Nieto y de Calderón. Tal vez no me escuchaste, fui preso político en los sexenios anteriores. Yo estaba luchando cuando Andrés Manuel estaba pactando con ellos, pero te lo puedo decir con mucha franqueza. Cuando Andrés Manuel estaba pactando con Cedillo en el 97 temas presupuestales, yo estaba combatiendo al gobierno. Claro que sí. Yo tengo una militancia de izquierda desde que tenía 14 años de edad. Yo no tengo ningún problema con eso. El tema, pues te salió lo Lili Telles el día de hoy, bro. No. El tema de tipificar a la corrupción como delito grave, voy a citar a tu presidente. Andrés Manuel, aunque te duela, también es tuyo. Por desgracia. No. Pero Andrés Manuel porque no se han dado cuenta ustedes, los acusamos de corruptos, no de pendejos. De nada te sirve tipificar la corrupción de delito grave. Los golpeadores no se han dado cuenta de lo que no se dan cuenta. Por desgracia. ¿Qué no ves a la gente que apoya esto? Claro, gente a la que me va a doler mucho cómo cada día más la están decepcionando. Hoy, por ejemplo, tengo reunión, por eso ahorita terminando contigo, tengo reunión con un padre que dirige el movimiento de padres cuyos hijos están padeciendo por la falta de medicamentos contra el cáncer y que nos pidió vernos. ¿Por qué no tienen voz en estos espacios? ¿Hiciste alguna manifestación contra Javier Duarte, por ejemplo? Sí, claro. ¿Sí? Claro, en Veracruz nos jugamos la vida. Y en Veracruz nosotros construimos el proceso aliancista que llevó a Duarte a la cárcel. Y en Veracruz nosotros nos arriesgamos el pellejo. ¿Ustedes lo llevaron a la cárcel? Fuimos parte de la fuerza social que se encargó de combatir para llevar a la cárcel a Javier Duarte. Muchísimos actores, entre ellos la gran sociedad veracruzana. Muchísimos actores. Yo estuve en Veracruz trabajando Déjame por cuestiones de tiempo ir a la pausa y regreso, claro ¿no? Sí.
Claro. Espérate, pues, no te enchiles. No me enchilo. La prueba aquí de que le entramos sin miedo. Y la última y nos vamos con Luis Antonio García, director de Observatorio Ciudadano. Déjame primero agradecerte y después preguntarte. ¿Se puede hablar de moral? ¿Se puede hablar de criticar honestamente cuando has sido promotor de fake news, Luis Antonio? Mira, yo creo que no he sido promotor de fake news. Creo que en el rango de la comunicación no puedo haber cometido a ver, errores. Dice, cuando fuiste encargado de redes sociales del PRD, del Sol Azteca, dijiste haber recibido información de 2 médicos que dicen trabajar en el Hospital Ángeles del Pedregal y
señalaron que Andrés Manuel López Obrador estuvo hospitalizado y recibe medicamentos para trastorno bipolar y episodios maniáticos. No fue preciso. Di una conferencia de prensa, si quieres luego te la mando. Sí dije, 2 médicos del ABC se entrevistaron conmigo, eso es real. 2 médicos se identificaron conmigo, me dijeron que Andrés estaba tratando y reté públicamente en campaña al presidente a que me desmintiera. El día que estaba en el hospital ese día en la tarde, puse un tuit diciendo, señor candidato, me indican que hoy usted estuvo en el hospital. Pregunto si es cierto o no, y si es cierto, cuál es la afectación de salud que tiene, de interés público de los ¿Te mexicanos. asumes como golpeador de la Cuarta Transformación? Yo no, pero si me lo dices no me ofende. ¿No? Yo me asumo como golpeador de todos los gobiernos que son antipopulares, que dañan a la gente. No, lo a he ver, sido en otros. a ver, y en aquí este sí te me parece equivocas. que el más grave es el de Andrés Manuel. Sí, es el más popular de las últimas décadas. Bueno, en estudios de popularidad, si te refieres a eso, ahí van parejeando, No, ¿eh? 30 Pero- millones de votos, como no los recibieron, y te doy la lista. Que en Chiapas se los operó el Güero Velasco, que en Nayarit se los operó la gente del exgobernador Roberto Sandoval. Ay, que en sí, ahora Puebla se resulta los operó que en el la PRI gente y en del el Gober PAN son Precioso. almas de la caridad No, y pero- blancas pero palomitas. podemos desglosar los votos. Vamos a hacer una cosa, Luis. ¿Regresas? Cuando gustes. Es más, Ya me dejaste picado, Convéncete a tu compadre Julio Astillero y hacemos uno semanal para debatir las noticias. Zenén. Vente, Zenén. Hoy vientos dictatoriales recorren el continente. Ha caído un presidente, el señor Evo Morales. Los fachos continentales, hipócritas y tiranos, apoyan a milicianos y la OEA ya no alivia que estén matando en Bolivia a tantos ciudadanos. Mi querido Zenén, muchas gracias. Luis, nos vemos Vicente, pronto. un placer, Gracias. cuando quieras. Aquí se quedan con Julio Astillero y la Octava Luna. Muchas gracias. ¡Fuera!